Shabbat Shalom. Un saludo a todos nuestros compañeros, amigos y hermanos de nuestros chats particulares de amigos y específico de espiritualidad de Kabbalah psicológica. A nuestros amigos y miembros damos una bienvenida de Shabbat, es decir, para que tengan todos y cada uno de vosotros un Shabbat en absoluta paz, tranquilidad y armonía. Extensivo todo esto a nuestros amigos de los diferentes grupos donde somos miembros, asociados o cooperados, etcétera, etcétera, entendiendo nuestro colegio espiritual como una retroalimentación de información teológica a la luz de la y filosófica a la luz de la Kabbalah hebrea. Y damos gracias a Facebook adicionalmente porque esta tecnología nos ha permitido ya casi por 2 años mantener este colegio espiritual de retroalimentación informativa, estudios, discursos, etcétera, etcétera. Y somos un colegio porque todos somos redes y somos internautas y estamos interconectados físicamente a través de este canal, ¿sí? No solamente, digamos, o de estos canales tecnológicos, no solamente de Facebook Groups, a quienes damos gracias, sino también de Instagram, de Twitter y de nuestro canal de YouTube. Luego, permanentemente estamos tejiendo información, ¿sí? E interconectándola y la pasamos a los diferentes grupos en una retroalimentación de información en la cual nos beneficiemos todos. Por eso es un colegio. Y los temas son temas clasificados de connotación importante y capital para el desarrollo individual y grupal. Es decir, asignaturas prácticamente es lo que publicamos en los diferentes grupos, quizás no especificados como asignaturas, pero cuando usted colige o pone su intelecto en meditar, verá, digamos, que hay escatología de la Torá o profecía bíblica, verá que hay ética, verá que hay valores, verá que hay historia, verá que hay historia comparada de las religiones, verá matemáticas o geometría bíblica, verá, digamos, antropología. Es decir, por eso es un colegio. Sí. Lo que uno tiene es que organizar su cuaderno de notas o anotaciones, ¿sí? Y clasificar. Esto es historia, esto es teología, esto es filosofía, esto es espiritualidad, esto es gematría o geometría bíblica o aritmética bíblica, esto es antropología, etcétera, etcétera. Y clasificar y verá que ahí salen las diferentes asignaturas. Entonces, amigos nuestros, y no solamente compartidas por nosotros, sino que también escogemos de lo que nos llega a nuestro chat particular, que son casi 5,000 personas, y no lo decimos por ego, porque no todos están activos, digámonos la verdad, pero los que son constantes y están publicando, honestamente, publican, son más las cosas a compartir. Y cuando hay cosas que son negativas, pues sencillamente caret, se cortan o se eliminan. Luego, no queremos narcisismos en los grupos.
Es decir, en el grupo personal, sobre todo, donde hay un poquito más de libertad, porque el grupo cabalístico nuestro, cabalá psicológica, es más puntilloso, donde no se deben estar colocando cositas, ¿sí? Y la queja es que nos están colocando mucha publicidad los otros grupos cabalistas que son miembros dentro de nuestro grupo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que publiquen anuncios de cursos y cosas, pero no nos coloquen de un mismo anuncio 4 veces en un día, porque nos están, esto puede ser identificado, escribimos ayer, como comida chatarra, ¿sí? O como contaminación visual, es decir, que nos están tratando de meter por los ojos las cosas. No, con una sola vez que usted publique un anuncio, creemos en un día suficiente, pero vemos un mismo anuncio publicado 4 veces en un día. Eso es abusar de un medio tecnológico. ¿Por qué motivo? Porque es que aquí no somos, aquí todo el mundo tiene coeficiente intelectual para mirar las cosas una sola vez y saber que ahí están. Yo lo que hago es que las comparto, las dejo ahí, y el que las necesite el día de mañana, ahí mismo las puede buscar. Pero por favor, no nos coloquen 4 o 5 veces avisos publicitarios. Y digamos, para extraer gente de nuestro grupo y llevarla allá, a nosotros no nos preocupa eso. Realmente las personas que están con nosotros saben que son 2 años, ¿sí?, en este trabajo espiritual, y saben que aquí hay seriedad, que aquí hay estudios, que aquí hay penetración en ciertos temas capitales de la espiritualidad, y sobre todo en el crecimiento ético y moral y espiritual de las almas. Entonces, usted puede elegir. No somos proteccionistas. No nos metemos en un caparazón, ni metemos la cabeza en el caparazón como una tortuga, o la cabeza en la tierra como un avestruz, para no ver lo que pasa alrededor. Nosotros vemos todo lo que está pasando. Entonces sabemos que hay personas que están más por el hecho de publicar sus conceptos, sus opiniones o sus grupos, que realmente estudiar con nosotros. No nos digamos mentiras, porque la hipocresía en nosotros no existe. Y lo vemos a través de la lectura de los temas que publicamos. Cuántas personas están recibiéndolos, cuántas personas los están compartiendo, cuántas personas están dando me gusta, etcétera, etcétera. Y esos grupos que publican su publicidad, nunca vemos que estén diciendo me gusta a una publicación nuestra. Entonces no tenemos dos caras, amigos. Por favor, si somos miembros está bien, te permitimos publicar anuncios, no hay problemas, ¿sí? Porque a veces publicas cosas bonitas, pero las publicidades de cursos y cosas así no nos estén colocando un mismo aviso 4 y 5 veces en un mismo día. Que eso nos crea a nosotros contaminación visual en el grupo para cosas que de a de veras las personas tienen que mirar. Entonces, amigos, un abrazo, y les decimos esto porque esta semana ya empieza Ishak, ¿sí?, la Sefirá de Geburá. Y Geburá, ustedes saben perfectamente que es severidad, rigor y disciplina. Es decir, orden. Y si es orden lógico de las cosas, mucho mejor. Y si decimos las cosas claras, mucho mejor. Aquí somos misericordia, fuimos a Abraham, o somos a Abraham, todas estas 2 semanas que han pasado. Incluso hoy vamos a seguir penetrando en Abraham y ya abordando Ishak, según la parashá, porque nos reunimos en este día es para el análisis y estudio de la parashá o de la sidrá. Volvemos a repetir, parashá para los sefardíes, sidrá para los askenazis, pero estamos hablando de lo mismo, de la porción semanal de la lectura de la Torá, que fue instituida por nuestros sabios de las academias de Babilonia cuando regresaron a tierra de Israel, posteriormente al año 300 de la era común o nuestra era. Entonces, porque antes la lectura de la Torá era trianual, ahora es anual. Entonces, todo obedece a unos, las lecturas no son caóticas, sino obedecen a eventos cósmicos que se están sucediendo en ese momento. Por eso la mejor manera de aunarse con esos eventos cósmicos es a través de la sintonía del intelecto y del corazón en la parashá. Aquí no te estamos ofreciendo naipes, ni te estamos ofreciendo intelecto puro, amigos nuestros, y sabiduría emocional, inteligencia emocional,
que si usted lo analiza desde el punto de vista psicológico, del coaching espiritual, usted se va a dar cuenta que la mayoría de psicólogos lo que están trabajando hoy en día a borbollones o por multitudes, ¿sí?, es el tema de la sabiduría emocional, de la inteligencia emocional. ¿Por qué motivo? Porque es donde permanentemente ha venido tropezando el hombre desde los albores de la humanidad. Tenemos que ir refinando nuestras emociones. Tenemos que ir aunándolas a los designios divinos. Tenemos que irlas aunando a los dictados de la Torá, que son científicos, psicológicos, para el devenir ulterior en bendiciones del alma. Casualmente la perashá de hoy nos dice en una parte, y se la voy a leer acá, que es interesantísimo lo que se le dice. Y aconteció, dice, y aconteció, o sea, estamos hablando de Bereshit 21:22. Bereshit 21:22, interesantísimo, Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. ¡Wow! Dios está contigo en todo lo que haces. Estuvo Abraham en Misrayim, en Egipto, y Faraón, rey de Egipto, se dio cuenta que estaba Hashem con Abraham en todo lo que haces. Después vino aquí a parte al Negev, región que en ese momento está todavía en manos de Abimelech, filisteo. Y Ficol dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Amigo, si usted quiere que Hashem esté con usted en todo lo que haces, sintonízate con la Torah. Y no meramente en decir creo en Dios. Porque en pasajes anteriores, Bereshit 15, dice: y creyó Abraham a Hashem y le fue contado por justicia. Entonces, no es creer en Dios. No dice ahí: y creyó Abraham en Dios. Dice: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, creyó a la palabra de Hashem. Esa es la verdadera fe que te va a ser contada por justicia. Sí, no solamente la fe o la emuná, sino también el bitajón. Aquí no estás hablando de bitajón. O sea, la confianza en que guardando la palabra de Hashem te será contado por justicia. Y dice, visto no desde la boca del propio Abraham, sino visto por las personas de los alrededores. Dios está contigo en todo lo que haces. Es decir, se veía la bendición de Abraham en todo lo que haces. Eso es parte de la parashá del día de hoy. Vayera. ¿Sí? Vayera. Y Vayera, la parashá del día de hoy, dice, y apareció. O sea, y apareció Hashem a Abraham. Sí. Bereshit 18:1, Génesis 18:1 a 22:24. A 22:24. Bereshit 18:1 a 22:24. Y continuamos. Entonces, amigos nuestros, porque como estamos en Abraham, pero ya estamos entrando a Isaac, es decir, hay una transición, ¿sí? En otras palabras, estamos llegando a la sefirá de Geburá, como dijimos anteriormente. Rigor, severidad y disciplina. Pero nosotros siempre nos gusta interpretarla no como rigor, ¿sí?, y severidad, sino disciplina. Porque con disciplina hay orden
en nuestra vida se logran todas las cosas. Entonces siempre nos gusta estudiar la sefirá por el lado más benevolente. ¿Sí? Más benevolente. Y la sefirá más dura en todo el árbol de la vida, de las 10 sefirot del árbol de la vida, la más dura de todas es Geburá. Es decir, arribamos a la semana, ya viene una transición entre lo que es la misericordia absoluta y la contención. Es decir, que no puede ser Dios miró el mundo y dijo, vamos a hacerlo con el atributo de misericordia, de Gesed o de Gedulá. ¿Sí? Bondad infinita, filantropía, etcétera, etcétera. Y dice que Hashem miró y se dio cuenta que el hombre no podía, que el mundo no podría resistir solamente la misericordia de Dios. ¿Por qué motivo? Porque hay personas que entonces se acostumbran a esto, ¿sí? A una misericordia absoluta, etcétera, etcétera, y no quieren, digamos, luchar por la parnasá, por el sustento físico o espiritual, sino se acomodan a que todos se los den. Entonces Hashem dijo, no puede el hombre continuar así, porque si ha venido a esta región de existencia fue porque él mismo lo pidió. Él quería eliminar el pan de la vergüenza, y el pan de la vergüenza es precisamente eso, que no quieres recibir todo el tiempo de gracia, sino que quieres cooperar, ¿sí? Aportar, es decir, sentirte de que te estás ganando lo que te estás comiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, no podría el hombre en esta tierra, en el mundo de Asia, ¿sí? En Malhut, ¿sí? En el reino o el reinado, el hombre está aquí para ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces Hashem dijo, no puedo tener todo el tiempo con misericordia, porque sabemos que hay personas que, como dice el argot popular, les das la mano y se toman la muñeca o se toman el brazo. Entonces hay que causar cierto tipo de restricción, y es precisamente la contención a los deseos. Entonces, pero tampoco Dios miró que iba a ser el mundo también con el atributo absoluto de severidad, y Dios pues tampoco puede ser, digamos, severidad. Y colocamos el ejemplo de que una persona tiene sed y de pronto uno le suelta un chorro de agua, ¿sí? Un chorro de agua muy fuerte. Pues la persona, cuando le caiga el chorro, pues lo que lo va es a alejar, ¿sí? Y de pronto entonces llega uno y dice, no, pues cerremos la llave y cierran la llave absolutamente. Entonces tampoco tú puedes cerrar el agua absolutamente, porque la persona se muere de sed, ¿sí? Entonces más bien, con delicadeza, voy a hacer un puente entre los dos atributos, o sea, la misericordia y la severidad. Entonces, más bien te voy a servir un vaso de agua y te lo voy a entregar. Esa es la columna del centro que trataremos más adelante, que es Jacob. Por el momento estamos en el atributo de severidad, contención, ¿sí? Disciplina. Entonces es la disciplina para que hagamos un trabajo en el grupo Kabbalah Psicológica, cojamos nuestras libretas de anotación y nos demos cuenta que son temas seleccionados y los clasifiquemos. Esto es historia, esto es teología, esto es filosofía, esto es ética y moral, sabiduría de los padres, Pirkei Avot. Esto es, digamos, principios espirituales que están antes de las leyes éticas y morales, que subyacen a, ¿sí? Es decir, este es espíritu de la ley, espiritualidad, que es amor, benevolencia, compasión, fraternidad, convivencia, filantropía, que están detrás de todo del cuerpo de los mandamientos. Es decir, que no es el mandamiento por el mandamiento, sino es lo que subyace a todo mandamiento, que son políticas o leyes de convivencia, de armonía, de hermandad, de compañerismo, ¿sí? Amigos nuestros, adicionalmente, como estamos ya quinta para allá del libro de Bereshit,
Vayerá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no 4, 1, 2, 3, 4, sino que nosotros hicimos 2 de Bereshit. Por la extensión nos gustaría hacer otra de Lej Leja, pero solo quiero retomar unos puntos. Y es como introducción, ¿sí? Es el tema de los animales. Los animales. Hashem se le apareció a Abraham nuevamente después de que se separó de su sobrino Lot. Y dijo, voy a hacer un pacto contigo. Y como era común hacer los pactos en esa época, esto lo hago para que sumemos a nuestros estudios que estas 4 parashá o 5 parashá están coligiendo temitas que son preguntas constantes en espiritualidad. Y es el pacto físico. Porque Hashem no necesita hacer pacto con los hombres. Sino lo que pasa es que Él se baja al nivel del hombre. Como para que los hombres podamos comprenderlo y entenderlo. Pero Él no tiene figura antropomórfica. Pero luce como, es decir, que hace un pacto con el hombre. Sí. Él no necesita porque Él es luz. Y Kedushá, santidad y dar. Luego, si Él te va a dar, pues te va a dar. No necesita hacer un pacto contigo para proveerte, otorgarte o darte. Pero como las dudas son del hombre, entonces Él dice, bueno, entonces como ustedes están acostumbrados los hombres a zanjar sus cosas, haciendo pactos y contratos y etcétera. Bueno, voy a hacer un contrato a la usanza de los hombres, no porque yo sea hombre, sino para tranquilidad tuya, no para tranquilidad mía, sino para tranquilidad tuya de que tienes algo escrito o algo hecho conmigo. Sí, entonces hace un pacto en el cual se colocan unos animales de un lado y otros animales de otro lado. Sí. Y entonces los pactos tenían que ser de animales sin defectos. Pero como estaban los animales muertos, dice que venían los cuervos y los animales a tratar de comerse los animales que estaban ahí. Entonces Abraham espantaba a los animales y espantaba a los animales y se cansó de eso que se quedó dormido. En otras palabras, Hashem tuvo que dormirlo. Lo durmió. Y lo durmió precisamente porque si él hubiera concertado un pacto con el Abraham físico le hubiera quedado mal, como ya le había quedado mal con el tema del sobrino Lot. Acuérdate que la ordenanza fue, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y él se fue de la tierra, pero no de la parentela, de la casa de tu padre, pero no de la parentela, porque seguía con su sobrino Lot. Y tuvo que generar una pelea, ¿sí?, para que el pacto se llevara a continuación. Y después de que el pacto se llevó a continuación de todos estos eventos, entonces fue cuando hizo pacto, ¿sí?, con Abraham a la usanza de los hombres, no a la usanza de Dios. Entonces los animales estaban ahí y dice que Abraham se durmió y durmiendo veía una antorcha que pasaba de lado a lado por entre los animales. ¿Qué quiere decir? Que en los pactos antiguos uno se paraba en una esquina de los animales y el otro se paraba en la otra esquina de los animales. Y caminaba entonces yo a asumir el puesto del contrario y el contrario caminaba por entre los animales a asumir el puesto mío, recitando su parte en el pacto. Yo me comprometo a hacer esto y caminaba hasta el otro lado. Y el que estaba allá caminaba hasta este lado. Yo me comprometo a hacer esto y esto y esto y esto. El pacto nunca se hubiera llevado a cabo si no es por la provisión de Hashem. ¿Por qué motivo? Porque los hombres somos débiles. Los hombres somos débiles carnalmente. Fíjense que Abraham se durmió o Hashem lo durmió. ¿Por qué? Porque tuvo la debilidad. Abraham tuvo hasta ahí llevaba dos debilidades. Una, seguir con su sobrino Lot. Sí, tuvo Hashem que crear una discordia entre sus empleados para él poder seguir con el pacto. Y dos, se metió con Agar, la egipcia. Dijo, Hashem se está demorando.
en proveerme hijo, entonces, ¿cómo será que va a ser mi descendiente un esclavo nacido en mi casa? ¿Sí? Se está demorando. Entonces, entre él y Sara organizaron que le metiera mano a Agar la egipcia y nació Ismael, que fue un despropósito, porque fue no confiar ciegamente o absolutamente en ese momento en la provisión de Hashem. Sí. Entonces, efectivamente, Hashem lo que mira es un corazón amante, ¿sí? Quizás no tanto a veces el cumplimiento absoluto de un misbó, aunque cualquier persona me puede brincar, ¿sí? Pero hasta ese punto Abraham, que era el padre de la fe, había fallado 2 veces. Y creó un problema para sus descendientes hasta el día de hoy. Porque no nos digamos mentiras, el principal enemigo de Israel al día de hoy es precisamente los hijos de Ismael, que se han convertido en la religión musulmana, etcétera. Ustedes saben, los recalcitrantes musulmanes son enemigos acérrimos de Israel. Israel todo el tiempo tiene que estar protegido con armamento, con los ojos durmiendo con unos abiertos y con el otro cerrado, porque su propia raza, salida de los lomos de Abraham, quiere echarlos al mar, o quiere echarnos al mar, ¿sí? Y eso lo creó la desobediencia de Abraham. Luego Hashem perdona, ¿sí? Pero tú tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Es decir, una cosa es el perdón de Hashem, la misericordia de Hashem, la clemencia de Hashem. Y 2, que tú tienes que pagar la consecuencia, no pagar, es decir, cumplir la consecuencia de tu pecado. Toda transgresión tiene una consecuencia. Hashem te perdona, pero eso no quiere decir que tú ya no entraste en el fenómeno de causa y efecto. Y como boomerang, te van a regresar unos efectos que de pronto pueden ser atenuados por Hashem. Pero eso depende de la teshuvá, la caridad que tú hagas, ¿sí? Ese no es el tema de hoy. Lo importante es notar que el pacto que se hizo fue un pacto en el que tuvo Hashem que intervenir y dormir a Abraham. ¿Por qué motivo? Porque Abraham entonces caminaba hasta el punto de Hashem diciendo su compromiso o su pacto o lo que se comprometía a hacer, y de pronto fallaba y el pacto tenía que romperse. Entonces Hashem dijo, no, tu incumplimiento lo voy a cumplir yo. Entonces caminó en los 2 sentidos Hashem. Fue allá, recitó lo que Hashem iba a darle a Abraham, pero también caminó allá para acá diciendo, lo que Abraham se compromete a hacer, lo voy a hacer yo. Y se ve claro ahí en el tema de Abimelech. Abimelech se jactó y salió, hombre, pero es que yo no tomé la mujer de Abraham, yo estuve actuando con rectitud de mi corazón. Es que el hombre inmediatamente quiere sacar pecho o justificarse de que había tomado la mujer de Abraham. Le entró por los ojos, le dio mal de ojo, vio la mujer de Abraham, que no la interpretaba en ese momento como la mujer de Abraham, y fue y la cogió, mandó sus hombres o él mismo fue y la tomó. Es decir, si viene un forastero a tu casa, tú algo tienes que quedarte con lo de él, o tienes que quedarte con algo de lo de él. No, el corazón estuvo malo. Y Hashem le dijo, pero yo fui el que te libré de que la tomaras como tu mujer o pusieras la mano sobre ella. Luego no te me vengas a justificar que si la miraste con mal ojo, con codicia, te la trajiste para tu casa, pero yo te libré de que la tocaras. O sea, no fuiste tú, porque tu intención, Hashem lo que ve son las intenciones. Tú querías meterle mano a la mujer, pero yo te libré. Entonces fíjese que es Hashem siempre creando las situaciones él mismo para no tener, digamos, que aniquilar la raza humana. ¿Por qué motivo? Porque es que el pacto en el mundo antiguo era de muerte. El que no cumpliera tenía que morir como los animales que estaban muertos alrededor. Eso es lo que significaba el pacto, con animales muertos. Es decir, que el que no cumple, y sangre, pacto de carne y sangre, el que
Vas a pagar con tu sangre el incumplimiento. Entonces Hashem, para no tener el día de mañana, siendo Abraham el hombre más justo de su época, etcétera, etcétera, y el padre de la fe, ¿sí?, que atravesó desde Ur de Babilonia hasta la tierra de Canaán, y mire todas las cosas que estaba haciendo. Ya había bajado a Misrayim, ya había bajado entonces a los filisteos, al Negev, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces Hashem tuvo que adoptar las dos posiciones en el pacto. O sea, lo que tengo que cumplir yo y lo que tienes que cumplir tú, también lo voy a hacer yo. Porque si te dejo a ti, me toca caret, cortarte del mundo, porque en algún momento vas a fallar. Es la provisión de Hashem. Pero nos muestra adicionalmente que el corazón, es decir, Hashem miraba en Abraham más que todo el vaso medio lleno, no medio vacío. Él miraba más las virtudes de Abraham que de pronto los pequeños defectos que pudiera tener, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en la vida. ¿Por qué motivo? Porque nosotros nos las pasamos más bien hurgando por defectos de las personas que nos rodean. Nos acercamos a una persona y ya estamos mirando a ver qué defecto tiene, ¿sí?, en vez de mirar todas las virtudes que la persona tiene. O sea, eso es lo que se llama mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Y Hashem siempre miraba el vaso medio lleno de Abraham y no medio vacío. Es decir, no se quedó Hashem en que él se metió con Ismael, sino que creó una provisión. Es decir, él aprovecha nuestros errores para bien, ¿sí? Entonces cogió a Ismael, etcétera, etcétera, y de él dijo que iba a ser unas naciones, que iba a ser hombre fiero. Y es muy tremendo esto, amigos. Es Gamsule Tová, todo obra para bien. Aún lo malo que nosotros hacemos, a veces obra para nuestro bien, ¿sí? Muy doloroso el episodio en la parashá de hoy, en la cual Abraham tiene que separarse de Ismael y de Agar y sacarlos de su tierra, ¿sí?, y echarlos prácticamente. ¿Qué fue lo que Sara le dijo? Echa a esta mujer y a su hijo. Porque ya había una disputa, ya Ismael se estaba burlando de Isaac. Sara lo vio, pero eso es para que nosotros nos demos cuenta, amigos nuestros, que el hombre, aún los personajes ideales bíblicos, arquetípicos, son personas que también tuvieron que lidiar con sus pasiones. Aquí vemos a Sara celosa, se puso celosa porque el hijo de Agar, Ismael, estaba burlándose de Isaac. Eso hacemos los hombres emocionales. Y la Torah lo que nos quiere enseñar es inteligencia emocional, que aprendamos a lidiar con nuestras emociones, con las circunstancias que diariamente se nos presentan en la vida. En estos momentos nos está diciendo que todo obra para bien, porque aún los errores de Abraham, que fue meterle la mano, ¿sí?, a Agar y crear a Ismael, y ser Ismael hasta el día de hoy quien más azota los huesos de Israel, de los descendientes de Isaac, ¿sí? Todo finalmente obró para bien. Todo finalmente obró para bien. Porque entonces esa presión externa de Ismael sobre Israel ha llevado a que Israel se sobreponga en un terruño que era desértico, etcétera, etcétera. El único sitio donde pudo estar en la tierra, digamos, de Asia Menor, en Asia, etcétera, etcétera, y ponerla a producir y ser hoy en día una de las naciones, digamos, industrializadas tecnológicamente y científicamente del mundo, como que tenemos muchos premios Nobel, mucha tecnología que se está exportando, etcétera, etcétera. Es decir, las condiciones difíciles permitieron que Israel se sobrepusiera a las circunstancias. De la misma manera Ismael en el desierto se convirtió en cazador, ¿sí? Y el día de hoy los países árabes son, digamos, países ricos, a pesar de que sus tierras no son, digamos, la mata de los temas agropecuarios, ni mucho menos, ¿sí? Entonces ha sido para que el pueblo de Israel se sobreponga, saque casta, crezca, y así nosotros también
en la vida cuando se nos presentan circunstancias como se presentaron, que es una circunstancia bien difícil. Esa mujer se fue con un odre de agua y con pan. Y es rarísimo porque no veo yo, si Abraham ya era una persona rica, yo le hubiera enalbardado un asno con muchas provisiones. Siendo Abraham rico, dice la Torá, el relato de la Torá, que lo mandó única y exclusivamente con un odre de agua y con pan. Imagínense ustedes. Y cuando se le acabó el agua y cargando al niño, imagínense ustedes. Y cargando al niño. Y cuando se le acabó el agua. Pero todos estos eventos de estos personajes bíblicos hay que mirarlos con beneficio de inventario en el sentido de que todo obra para bien. Es decir, nada de eso es casualidad, sino una causalidad. Se permitió que fuera así porque entonces el niño lloró, dice Ismael, cuando estaba en el arbusto, que la mamá lo dejó y se parqueó al frente a ver al niño morir porque no tenía agua. Dice que el niño lloró y Hashem escuchó el llanto del niño. De la misma manera seguramente que escuchó el clamor de la sangre de Abel, que dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, o sea, el alma, porque el alma está en la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Aquí escuchó de igual manera el grito de Ismael, y lo escuchó y Hashem estaba con él y lo bendijo. Lo que no podía era que como eran dos simientes, ¿sí?, un hijo nacido en esclavitud, porque Agar era esclava de ellos, entonces el hijo era esclavo, no podía ser el sujeto de las promesas de Hashem. ¿Sí ve? Las promesas de Hashem, dice Hashem, eran exclusivamente a raíz de la simiente de Isaac, es decir, a través de la promesa, ¿sí?, no de la carne. Es que ellos se metieron en la carne. Y es interesante todo esto para finalizar, porque esto nos da 38 minutos nada más. Dice que Abraham vio que su mujer era hermosa, es decir, antes no se había dado cuenta. Y por eso dijo en aquella ocasión que los egipcios lo iban a matar de pronto por la hermosura de su mujer para quedarse con ella. Y lo mismo pasó aquí en este pasaje, en Bayerá, ¿sí?, en Abimelech. Sí. Pero Abraham repite cómo cuando Adán y Eva en el paraíso se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, estaban en una relación puramente espiritual y a través del pecado capital se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, se empezaron a identificar con el cuerpo. Luego las uniones eran más de tipo espiritual y Abraham también. En Egipto fue que vino, veo que eres de hermoso parecer, ¿sí? Entonces y ya identificó con el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que eran personas que vivían más proféticamente, que vivían más de una manera espiritual, ¿sí? Por eso todos estos acontecimientos, aunque parezcan crueles, es para dejarnos algunas enseñanzas. En este momento hemos penetrado ya en Isaac, en la Sefirá de Geburá. Que Hashem los bendiga. Shabbat Shalom.